Y una vez vamos a grabar para iniciar. Uno de los, yo creo que vamos a ver algunos de los puntos que están en la unidad 8. Si ustedes quieren participar, adelante. Si no, bueno, voy a comenzar a hablar. Hay un punto muy crucial que es el devenir de los derechos sociales en México. Y esto viene a colación en cuanto al punto de la judicialización de los derechos sociales o los derechos humanos. Bueno, pues bien, recuerdo desde el 2015, bueno, podríamos pensar que apenas hasta 2015, bueno, si en el 2004, en el 2002, 2004, por ahí, algunos autores como Abramovich, que ya había yo aquí comentado, o Curtis, hablaban sobre los derechos sociales como derechos exigibles. Bueno, pues ya, yo recuerdo allá por el 2015 ya se habían superado esa judicialización de los derechos sociales o esos derechos exigibles como derechos sociales. Entonces, ¿cuáles son esos derechos sociales? Bueno, pues son todos aquellos que están ya estipulados en el artículo cuarto constitucional y que ¿cómo se van a solicitar? Pues si la propia Constitución le dice que yo debo tener una propiedad o una donde vivir de manera gratuita, ¿cómo lo voy a exigir? Por eso llama la atención el título de derechos sociales como derechos exigibles, allá por el 2002, recuerdo, 2004, haber leído a estos autores y que en aquel entonces, bueno, había todavía, recuerdo, las primeras audiencias que un servidor tuvo para poder exigir algunos de los derechos humanos, fue apenas en el 2004 con la jueza Rosario, y que eran apenas delitos menores. Entonces, pasa el tiempo y allá por el 2015, ahora sí se exige un derecho social, o vamos a llamarle, sí, pues sí, un derecho social, como es la salud. Eh, pero hubo por ahí un pago, el principal motivo era el pago de daños. Pero, ¿cómo se exige? Es decir, ¿dónde lo voy a exigir si ya de por sí no es tan fácil conocer? Y como somos una sociedad muy, que por ahí algunos lo habían comentado, pues es una sociedad algo callada o en silencio. Pero les repito, se ha estado superando estos derechos sociales. Entonces, aquí el punto va a ser, ¿quién te va a decir si todavía hoy en día, cómo voy a exigirlos? Algunos abogados me pueden decir, bueno, pues a través de un amparo, pues sí, aviéntate el amparo, pero no te vas a aventar a quién vas a castigar, ¿no? Pues va a tener que pasar un tiempo, jurídicamente hablando, para que pueda llegar a ese punto, a ese nivel. Y en el derecho acusatorio, pues no, es un derecho en el cual se exige y también se castiga. ¿Cómo? Bueno, pues se pudiera castigar a través de diversos medios y uno de ellos es el cuerpo, la libertad. Bueno, entonces, pues han existido me llamó mucho la atención vamos a decirlo, este punto el devenir de los derechos sociales que menciona la autora, y que hay algunos otros autores como Quintero, extranjeros, que efectivamente dicen que debiera existir esos derechos sociales deberían existir porque los estados no ofrecen suficientes garantías. Bueno, él lo dice así porque debe existir por ahí un sistema internacional de tutela de dichos derechos, dice el autor. A mí me parece que, les repito, sin ser soberbio, que se han estado de alguna manera superando estos niveles, porque hoy en día, si a mí un representado me llega que ahorita, el día de hoy, tuve algunos representados que también estaban solicitando una protección de una tutela de derechos, entonces, y que pudiera yo restablecer ese derecho social, tanto como, vamos a decir, la salud, el patrimonio, etcétera, todos los del cuarto constitucional, pues entonces eso habla de una tutela de garantías que, les repito, ya se ha estado superando.
Eh, la garantía o la tutela de garantía se puede hacer a través de una audiencia específica a nivel jurídico y que se puede solicitar siempre y cuando se tenga el conocimiento y se utilice. Hay muchos abogados que lo han utilizado y muy bien. Entonces, por ello es que repito que me llamó la atención estos derechos sociales. Tampoco debemos ser tan pesimistas o de manera muy, o muy pues, pues sí, muy pesimistas y decir que no, es que no se va a cumplir. Específicamente en el año 2015 recuerdo haber colaborado con la dirección, déjenme recordar, es una hermana de tesorería. Era la dirección general, ay, déjenme, se me va el nombre. Está específicamente en Zaragoza y Ruperto Martínez, por ahí, a una cuadra de una librería famosa, la DGA, Dirección General Administrativa ya. Entonces, ahí en esta Dirección General Administrativa, bueno, pues tuve la suerte de haber conocido diversas, a través del departamento jurídico, que tuve la suerte de estar con, pues apoyando a diversas dependencias, entre ellas, pues la de Instituto de Atención a Víctimas, y que esta a su vez no contaba ya por el 2014-2015 con una ley, sino tenía el reglamento interno o el reglamento de víctimas, de atención a víctimas, pero no una normativa. Entonces se concentraba haciendo alusión a una ley federal, la ley general de atención a víctimas. Entonces, de alguna manera pudiera a través de esa, dice que esta reunión se va a terminar en 10 minutos, qué raro. Bueno, a ver si no se me termina. Entonces, y se colaboró para que se hiciera ese reglamento y esa normativa, esa ley. Entonces, se le solicitaba a Tesorería específicamente, pues pues esa partida de alrededor de 2 millones de pesos más o menos. Maestro, y si se corta, nos volvemos a meter. Sí, yo creo que sí, nada más tendría yo ahí que hacerlo rápido, tendría que subir la grabación, el link, vaya. Pero sí, sí, no hay ningún problema. Y está mi cuerda. No me gusta. Y en aquel entonces, déjenme decirles que fue en 2014-2015 y colaborar con la directora de ahí de Instituto de Atención a Víctimas, bueno, pues era muy satisfactorio porque sí había una apertura para que pudiera entonces otorgarse ese derecho social, que es la salud. Vamos a decir un ejemplo que ya les había comentado, que pues ahí el hospital universitario, bueno, como es sabido, si bien es cierto, pertenece al Estado. Pero el Estado dice que el artículo cuarto constitucional, y no es un lujo, dice que es un derecho social, un derecho humano de manera gratuita. Pero ¿qué pasa con esas personas que, vamos a decir, número uno, no tienen dinero para poder llevar a cabo una operación, vamos a decirlo así? O número dos, que hayan sido víctimas u ofendidos de un incidente de un tipo de delito
y que se haya violentado ese derecho humano, porque esa persona, el propio Ministerio Público, no haya investigado y no haya localizado a ese probable imputado o ese probable persona que haya ocasionado ese daño. Entonces, ¿quién debe pagar si no se encuentra nadie? Que a mí me sucedieron varios casos así, municipio de Santa Catarina, y que aparte de ser representado del que habían acusado, también pues, la tenía que hacer del propio ofendido, de la otra contraparte, imagínense. Porque a veces el Ministerio Público le daba un carpetazo, como es común, y decía, bueno, es que no se han encontrado de elementos suficientes o datos de prueba, como así se le llama, y que entonces no sé cómo hacer, ya se acabó, porque pues no. Oye, pero ¿quién va a pagar? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes quién? Mueve, ayuda a la víctima, ayuda al ofendido y llévalo entonces, pues a ese lugar, al Instituto de Detención de Medidas como una opción, siempre y cuando ya haya, vamos a decir, pasado por varios filtros, interpuesto esta querella y que se haya ya ido ante las diversas instancias. Y si no es así, bueno, entonces acudir ante el propio instituto y llevar esta situación a ese nivel. Si es posible, por eso digo que en algunos estados, hablando de países, vamos a llamarlo así, hablando de gran modo, entonces está evolucionando, está progresando y no tenemos aún ese nivel para decir, bueno, ya es todo gratuito, como aquello de las pensiones de los padres, ¿no? Recuerdo que todavía tenías que interponer un amparo para que le otorgaran y que la FORE saliera de manera libre y gratuita. Y que afortunadamente ya se dio, pero yo recuerdo al principio se tenía que trabajar en ese derecho de las AFORES, de que le pertenecía esos dineros. Entonces, al igual, por eso les comento yo que se ha estado superando un poco a poco. En algunas de las actividades observamos también, o se analizó, que, que no era posible que acá en la Comisión del Estado, en la que está ahí en Cuauhtémoc, de Derechos Humanos, pues no era que pudiera ser imposible entonces que esta instituto pudiera ser también judicial. Pues no, afortunadamente, y qué bueno, ¿no? Digo yo esto porque se debe llevar a través de una normativa, de un debido proceso, como se le llama. Eso sin importar de que afortunadamente para un servidor, así lo pienso yo, que sea desde el punto de vista del derecho. Ya les había dicho que otros derechos, otras ciencias como la comunicación o la biología habían aunado más a los derechos humanos, lo cual me parece excelente. Pero, repito, en materia de derecho, pues yo no veo otra protección. Imagínense, si así no se respeta. Es que, como algunos autores, algunos otros doctores decían, no, es que Fernando, ¿cómo vas a decir esto? Es un lujo, ¿no? Lo que estés, no, hombre, cállese. ¿Cuál lujo? O sea, no es un lujo, esto es una prioridad el que asumamos o el que dijéramos o ante un juez, ante quien sea, que se está violentando un derecho y que por consecuencia hay un argumento como tal. Eso no es un lujo. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya me estoy elevando, me estoy así como hablando con mucho rollo, ¿no? Entonces hay otros, el problema de los derechos sociales, para mi gusto, ya se ha estado poco a poco superando en ese sentido, porque hay más instrumentos para poderlos proteger. Ah, es que no es cierto. Ah, bueno, es que usted lo sabe, entonces. Esa sería mi contestación, porque ya lo hay. No es cierto. Ah, bueno, pues qué es entonces, como que no es cierto. Pero ya les repito, ya se ha estado superando. Hay mucha gente que ha estado, incluso hasta el propio Estado, el propio representante social, el propio Ministerio Público, ya ha conllevado con éxito algunas defensas en contra de los que violentan los derechos humanos. Bueno, hasta aquí alguna opinión, algún comentario. Es que ya les he dicho que la Universidad Ciudadana ya va a arreglar este asunto para que se otorgue más tiempo, ¿no? En estos Zooms, en este tipo de, no sé cómo se llaman, aplicaciones.
Y eso va a ser bueno, pero por eso siempre estoy así como a la ofensiva con los tiempos. ¿Algún comentario? Vamos a ver otra sesión, yo creo, para ver los pormenores, porque yo pensé que esta era la última o la penúltima, no recuerdo. Y ahorita ya estoy revisando y creo que falta otra. Maestro, le iba a decir nada más que apaguen sus micrófonos porque se oye mucho ruido. Por favor, compañeros, si pueden cerrar los micrófonos, porque sí, hay mucho ruido y no se alcanza a escuchar, es cierto. No sé, ¿alguien más quiera hacer algún comentario sobre este tópico? Ya creo que es el último, ¿eh? ¿Cómo van en sus actividades? ¿Les ha gustado? ¿Han aplicado ustedes Y bueno, hay otro punto también de los principios de los derechos humanos. Esto es muy interesante. Es toda una clase, es todo un curso, inclusive, hablar sobre los principios, porque aquí nos habla de un principio que es el principio de progresividad. También hay un principio de indivisibilidad, principio de universalidad, pero aquí la clave es cómo interpretarlos y cómo aplicarlos, porque también de alguna forma un principio viene a ser un argumento apropiado para la defensa de algún derecho humano o un derecho social, como este último capítulo nos toca. Pero hablar de judicialización de los derechos sociales significa que el derecho social, en dado caso sea violentado, se lleve a un determinado juicio por parte de un representante social, es decir, de un ministerio público, y lo pueda llevar hacia un nivel de un juez de control o alguna institución en donde pueda solventar o apoyar este derecho. Les comentaba hace poco que también ya se han hecho esfuerzos para que, bueno, algunos autores dicen, bueno, es que en el Estado